Oremos. Padre, esta noche te damos las gracias, Dios, a permitirnos tener este tiempo para aprender de tu palabra. Enséñanos y ayúdanos a conocerte, a aprender, Dios, y poner en práctica todo lo que aprendemos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos instruya, nos corrija y nos permita caminar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a avanzar ya por lo menos entendiendo estas 2 semanas el amor de Dios hacia el pueblo. Ahora vamos a ver esa expresión de Dios en los primeros versículos que vimos en el capítulo 1 miren, yo les he amado a ustedes, ¿verdad? He hecho tantas cosas para que ustedes puedan tener la posición que tienen y tendrían que recordarles, dice el Señor, todo lo que ha pasado en este tiempo para entender lo que yo he estado haciendo por ustedes. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Y ahora comienza el profeta a seccionar la queja de Dios. Y es lógico, ¿verdad? Quien tiene mayor responsabilidad, el peso, la fuerza de la queja o de la disciplina va a caer. Hermano Juan Carlos, hago un paréntesis, ha estado cumpliendo años, ¿verdad? No sé si ahora o ayer, está tiernito, así es que después le vamos a cantar el feliz cumpleaños, Dios me lo bendiga. Ya, Es hoy, gracias. y ahora, ¿verdad? Increíble, 80 años no parece y yo sorprendido, qué bueno, ¿verdad? Quiero llegar a esa edad y no parecer, pero bueno, eh, cierro el paréntesis, seguimos. Ahora el profeta le está diciendo a los líderes principales, a los sacerdotes, yo tengo una queja contra ustedes, ¿verdad? Vemos el ejemplo con el caso de Coré y su familia, quisieron una posición, quisieron usurpar un puesto, el cual no se les había dado. Podríamos leer número 16, no lo haríamos ahora, lo dejo de tarea, bien chivo así, ¿verdad? Es decir, les dejo tarea, les dejo tarea, les dejo tarea, pero aprendemos, hermanos, ¿verdad? El caso de los hijos de Elí, estando en una posición de liderazgo, siendo ellos sacerdotes, y también en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, podríamos ver ellos teniendo esa posición y haciendo lo que más les parecía bien o mal o no les importaba, ¿verdad? Tenemos esos dos ejemplos ahí y hay muchos más, pero ahora Dios a través de Malaquías está censurando, diría yo, a los sacerdotes, ¿verdad? Y comienza Malaquías diciendo, miren, ustedes sacerdotes, ustedes líderes principales del tema espiritual de la nación, ustedes están despreciando al Señor, ¿verdad? El versículo 6, Malaquías capítulo 1, Malaquías comienza y dice, mire, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Verdad? O sea, una cosa es despreciar el nombre y otra todavía es preguntar, ¿pero y en qué? ¿Y qué estamos haciendo mal? Hoy en día, ¿verdad? Cualquiera podría decir, mire, discúlpeme, pero yo estoy en todos los cultos. Son 5 cultos diarios, los 7 días de la semana, y yo estoy en todos los cultos. En qué he despreciado yo al Señor? Yo ofrendo, yo diezmo, yo sirvo, ¿verdad? En qué he despreciado al Señor? Y es la actitud que los sacerdotes están teniendo en este momento, ¿verdad? Aquí ahora Malaquías se está enfrentando al liderazgo, ¿verdad? Espiritual de la nación y comienza con esa declaración fuerte que Moisés en su momento también la ocupó. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Este era un principio, hasta el día de ahora es un principio básico. El hijo debe de honrar al padre y el siervo debe de honrar a su señor. Punto. La pregunta de Dios es, ¿y ustedes sacerdotes? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Verdad? Moisés expresó esto de acuerdo a la cultura en la que ellos estaban, ¿verdad? Ahora, simple y sencillamente, Malaquías está haciendo un recordatorio de este detalle a los sacerdotes, aquellos que estaban expuestos directamente al conocimiento de Dios.
¿verdad? Aquellos que eran el puente entre el pueblo y Dios, el nexo entre el pueblo y Dios. Ellos eran los intermediarios. Y la pregunta de Malaquías es, bueno, ¿y ustedes? Qué les está pasando? Y probablemente la expresión de los sacerdotes era la última, el último párrafo de Sofonías 1:12. Jehová ni hará bien ni hará mal. En esa condición estamos, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que sea. Dios ni me va a bendecir o me va a dejar de bendecir. Yo, no hay problema. No tengo ningún problema. O, como lo dice Malaquías, ¿verdad? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y esa pregunta ah, indicaba de una u otra manera, ¿verdad? Lo que los sacerdotes sentían o la actitud que ellos tenían. Ahora, decir hoy en día que menospreciamos el nombre de Dios, estamos haciendo un énfasis, diría yo, ¿verdad? Un énfasis a la totalidad de lo que implica el nombre de Dios, ¿verdad? No solo podemos quedarnos con que menospreciamos el nombre, sino hablamos de su santidad, de su justicia, de su misericordia, un todo, menospreciar el nombre de Dios. Es decir, a mí no me interesa todo, en esencia, lo que es Dios para mi vida. Cuando yo vivo conforme a lo que yo quiero, cuando comienzo a ver lo espiritual de una manera ordinaria. Ah, lo mismo, ¿verdad? Hacer un devocional es lo mismo. Leer la Biblia, es que eso es lo mismo. Ya tengo 20 años de seguir haciendo lo mismo. Ir a la iglesia, eso es lo mismo. Ya, hasta para qué ir, si ya sé hasta de qué va a predicar el pastor. Ya toda la vida espiritual es lo mismo. Ya no tiene sentido. Ya debería yo mejor de comenzar a vivir acorde a los principios que yo quiero ir estableciendo. Y los voy a disfrazar con esa capa, ¿verdad? Espiritual. Para que todos digan que yo sigo siendo espiritual. Y es lo que los sacerdotes estaban haciendo. Estaban viviendo a su manera. Estaban haciendo lo que ellos querían. Y lo que significaba el nombre de Dios, con todo lo que implicaba para un sacerdote, eso ya era para ellos ordinario. Dicho de otra manera, habían perdido la frescura de la palabra de Dios. Ya no estaban disfrutando su vida espiritual. Simple y sencillamente lo estaban haciendo porque era una rutina, porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque lo aprendí y porque de una u otra manera esto es una religión para mí. Y lo voy a vivir como tal, como una religión. Y voy a ser un buen religioso. Hay buenos religiosos. Hay personas que son religiosas increíbles, ¿verdad? Increíbles. Son personas increíbles. Pero los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Eran totalmente indiferentes a Dios. La actitud tenía que ver con los sacrificios que ellos ofrecían. Lo vamos a ver más adelante. Lo que ellos ofrecían y cómo lo hacían estaba mostrando cuál era su actitud delante de Dios. ¿Verdad? Y Malaquías llega y les dice, mire, muy probablemente esos animales que ustedes están ofreciendo no van a ser lo que Moisés dijo que no, ¿verdad? No va a ser un cerdo, no va a ser un camello. Es que no nos vamos a ir al extremo. Ya no vamos a llegar al punto de decir, no, hombre, si el nombre de Dios no nos interesa para nada y traigan lo que sean y ofrezcan lo que quieran al pueblo. No iban a llegar a ese extremo. Pero les dice Malaquía, ustedes están ofreciendo a Dios animales defectuosos, en el cual Moisés tuvo mucho cuidado, ¿verdad? El versículo 8 en el capítulo 1 de Malaquías hace esa referencia. El cojo o el enfermo, no importa, mire, no importa, ¿verdad? Como líder, yo dentro de la congregación, no importa, no importa cómo usted quiera vivir, lo importante es que usted venga a la iglesia. Entonces, esto tiene una doble cara. No importa, ¿verdad? Yo he escuchado ahora predicadores, no importa, lo importante es que usted traiga el diezmo.
Lo importante es que usted deje su ofrenda. Cómo usted viva, no se preocupe, ¿verdad? No se preocupe. Por eso usted no se preocupe. Lo que usted haga en la semana, no se preocupe. Dios es amor. Dios entiende, Dios lo va a bendecir, Dios le va a ayudar, ¿verdad? Entonces, es una línea tan fina caminar sobre ese dicho y Malaquías le está diciendo a los sacerdotes, ustedes le están enseñando al pueblo que el carácter de Dios no es importante, que la santidad de Dios no es importante, que la palabra de Dios no es importante. Ustedes se lo están enseñando, porque el pueblo sabe qué tipo de animal tiene que traer a la ofrenda. Y cuando el pueblo viene y trae lo que sea, cojo, enfermo, están despreciando el altar, están despreciando la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, cómo se debe de hacer. Ahora, es el pueblo, ¿verdad? Casi podríamos decir, sí, pero es que el pueblo no entiende, el pueblo hay que enseñarle. Así es. Lo delicado es que los líderes, los sacerdotes estaban recibiendo esa ofrenda y la estaban dando al Señor. Ahora, ¿qué mensaje le estoy dando al pueblo? Yo, sacerdote, yo comunión con Dios, estoy recibiendo esta ofrenda para dársela a Dios. ¿En qué lugar estoy poniendo a Dios? ¿Qué significa entonces el estándar que Dios ha puesto? Yo estoy bajando ese estándar. ¿Qué estoy diciendo? No importa, ¿verdad? Si Dios lo va a perdonar, el estándar no importa. Veamos lo delicado de Malaquías 400 años después. ¿Quién va a venir a salvarnos? ¿Quién va a venir a traer salvación al mundo? No importa quién sea, ¿verdad? Es lo que los sacerdotes están enseñando. Si vamos a ser salvos, mire, no importa la salvación, cómo la obtenga, ¿verdad? No importa. Usted solo venga a la iglesia. Usted solo haga los rituales que tiene que hacer. Pero el estándar que Dios había puesto, estos sacerdotes en este tiempo, no les importaba. Levítico capítulo 22, versículo 21 al 22, hacía esa referencia. Si alguien lo pudiera leer, Levíticos capítulo 22, versículo 21 y versículo 22. Si alguien lo pudiera leer. Amén. Siervo. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Gracias, hermano. El punto estaba claro. Moisés había establecido la ley, ¿verdad? Ahora, estos sacerdotes no estaban cumpliendo la palabra de Dios. Y viene Malaquías y les dice, mire, en el versículo 8, capítulo 1, hagamos una cosa. Estas ofrendas que le están dando ustedes a Dios, preséntenselas a sus príncipes, ¿verdad? Vayan donde sus príncipes persas y denle estas ofrendas, a ver qué les pasa, a ver qué es lo que reciben, ¿verdad? Y al parecer no hay una respuesta, pero la respuesta, ¿verdad? Bueno, si Dios no va a hacer bien ni va a hacer mal, vivamos como querramos, porque de todos modos, no importa. Ahora viene Malaquías y hace otra pregunta. ¿Cómo podemos agradar a Dios si hacemos estas cosas? Y aquí yo me voy a detener un poco, ¿verdad? Y hago la misma pregunta para los que estamos en la clase. ¿Cómo podemos agradar a Dios si estamos viviendo una religión y no una relación? Ahora, en la relación yo entiendo que aprendo, yo entiendo que vivo lo que estoy aprendiendo. En la relación yo entiendo que quiero agradar a aquel que está puesto por mi Señor. En este caso, Jehová mismo, ¿verdad? Es mi Señor.
es mi Salvador y yo quiero agradarle. Esa es una relación que yo voy a tener con él. Pero cuando yo hago cosas que no le agradan, cuando yo vivo de una manera que no es lo que la Biblia dice, la pregunta es, ¿cómo puedo agradarle? Y esa es la pregunta que Malaquías le hizo a los sacerdotes. Y aquí abro el espacio, ¿verdad? Para que comentemos. ¿Cómo podríamos agradar a Dios si estamos viviendo una religión? Sí, hermano. Sí, bueno, primeramente, la religión como estructura política, que es lo que conocemos como nuestros templos, vamos, es eso, ¿no? Realmente es el lugar donde te congregas y es un lugar donde hay una estructura social, política. Y está la parte importante, que es la que genera esa estructura política, que es la relación con Dios que debe tener cada uno de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente nosotros tratamos de buscar a Dios sin buscar a Dios. ¿Qué quiero decir? Es que el pastor es muy buen predicador y lo que él diga es... Y eso es mentira, porque bueno, hay veces que el predicador es inmaduro o el predicador se basa en tantos textos, porque hoy en día hay tantos libros y está Cristianitos 1, Cristianitos 2, Cristianitos 3, y entonces se vuelve ya institucional el asunto y no hay un avance, no hay una relación con Dios, no hay un intercambiar con la palabra. Los devocionales diarios, por ejemplo, yo todos los días platico con Dios, veo en mi devocional claramente cómo Dios habla, es algo... Yo cuando empecé a estudiar a fondo la Biblia, cada día me enamoro y me enamoro y me enamoro más de ella, porque sí hay un diálogo. O sea, cuando ya la experimentas hay un diálogo, pero me inicié en el cristianismo en el 2002 y en el 2002 incluso una vez le reclamé al pastor que tenía en ese entonces, le dije, oye, me hablas mucho de tu Dios, me hablas mucho de la Biblia y todas esas carajadas y así se lo dije, ¿no? Y no puedo dejar el alcohol. Y tengo esta ansiedad y llega los viernes y quiero estar de fiesta y la verdad es que esto que tú me dices no sirve. ¿Por qué? Porque estaba envuelto en una institución. Ah, no, voy a orar por ti, hermano. Y ya. Y llegaba el viernes y pues pasaban las cosas, ¿no? Entonces, cuando descubro la relación con Dios, ya es cuando empieza el Espíritu Santo a actuar conmigo. Y no era de que tendría que estar yendo al templo a Cristianitos 1, Cristianitos 2 y Cristianitas 3, ¿no? Yo tuve que meterme a un grupo de alcohólicos anónimos, tuve que hacer muchas cosas dentro para liberarme de esto, que dentro de eso fue cuando descubro que el Espíritu Santo tiene ese poder, pero es cuando empieza la relación. Y a veces estamos tan enfocados en la institución que no, hermano, pero léete el libro de John MacArthur, o léete el libro de fulano de tal y vas a ver que no, o sea, es la coinonía, que alguien esté contigo, que esté caminando día con día, que llegues con toda la confianza y sabes que hoy tengo ganas de beber, ¿no? Quisiera mejor pasar la tarde contigo, que eres espiritual, que con mis amigos del mundo. ¿Tienes tiempo? No, pues sí, vente, vámonos, ¿no? Y entonces ¿por qué? Porque si lo sacamos de la institución y lo metemos a la vida práctica, entonces es cuando realmente ayudamos a ser discípulos. Por eso me encanta 5E. Cuando yo conocí 5E dije, ¿qué es esto la gran comisión? ¿No? La coinonía, el convivir, el que nos hagamos amigos, el que sepas mis debilidades y no me estés agarrando a bibliazos, sino que seas empático y convivas y camines. Hoy en día yo camino con mucha gente que a veces luego me dicen, oye, ¿por qué te juntas con aquel si es un fulano de tal? Sí, pero ese fulano de tal necesita alguien que esté con él cuando esté en la crisis. O sea, una persona adicta a cocaína, cuando tiene la ansiedad de la cocaína y no hay alguien cerca que lo distraiga o que esté al menos tomándose un café con él va a acudir a la cocaína, ¿no?
porque son vicios fuertes. Yo no caí en esos vicios tan fuertes, pero vamos, dejamos por esta situación religiosa, institucional, dejamos de lado el amor. Y el amor es precisamente, o sea, nosotros no somos capaces de dar amor. El amor lo damos a través del Señor Jesucristo. O sea, yo cuando conocí al pastor Nelson, él me amó como soy, con el amor de Cristo. Y entendí cómo era el amor de Cristo, ¿no? Entonces, yo siempre he sido vivaracho, jugador, ya está, juguetón y todo eso. Y algunas cosas, él nunca me las señalaba, pero ya en el discipulado yo las entendía. Ah, no, es que no me debo dirigir de esta manera porque mi testimonio se ve dañado de esta otra forma. Y no no estar señalando, ¿no? Sino orientando con la coinonía, la convivencia y todo eso. Entonces, hoy en día tú a la iglesia que te pares es una institución bueno, aceptó a Cristo en su corazón, mételo al cuartito, dile 2, 3 palabras y que regrese. Y si no regresa, ¿quién está con él, no? Entonces, y si ese que llegó tiene problemas de adicciones o problemas de codependencias, ¿quién va a estar con él, no? Entonces, yo creo que es cuando dices, bueno, ¿cómo puedo agradar a Dios? Ya me sé la Biblia de memoria, ¿no? Ya la aplico en mi vida, yo ya no hago cosas malas, según yo, ¿no? Porque todos los días pecamos, ¿no? Pero llega el cristiano a una soberbia espiritual que llegas al momento de decir, ah, no, pues es que ellos porque están en el mundo, fuchi fuchi, y yo soy el cristianito, aleluya, amén, que ya soy salvita, es más, camino y ya hasta levito, ¿no? Porque pues soy, ya no peco. Y no, o sea, Jesucristo nos muestra que él comía con la gente que hasta los fariseos le dicen, ¿no? Oye, ¿qué haces comiendo con ese tipo de personas? Y hoy en día dice, no, pues es que yo no me iría a meter a ese lugar porque pues muera de pecadores. Pues ahí es donde estamos en este mundo. Sí. Y entonces, ya creo que me alargué un poco, pero No, lo que no, sí es muy importante, la respuesta a esta pregunta es, tenemos miles de vecinos, compañeros de trabajo que están en adicciones, que están en adulterio, que están en... Gracias a Dios, Dios nos rescató bueno, al menos a mí me rescató de esas adicciones, me rescató de mi avaricia, porque pues gracias a Dios siempre tenía una posición económica cómoda, pero antes era mi Dios, el dinero, ¿no? Ahora no me importa, ¿no? Pero vamos, dentro de todos mis amigos, pues ahí hay un montón de gente que necesita, y no necesita que yo le llegue agarrándolo a bibliazos o diciendo que si a fuerzas cree en Cristo, sino la coinonía, el demostrar. Y entonces ellos mismos te van preguntando, oye, pero tú ¿cómo le haces para hacer esto? Ah, no, pues estudio la Biblia. ¿Y cómo la estudias? Ah, no, pues no voy a sacar el Cristianitos 1, 2 y 3 porque me lo va a aventar en la cara, ¿no? Sino empiezo con el método inductivo a inducirlos a la relación con Dios a través de su palabra. Uh-huh. Y eso da mucho más resultado que poner una iglesia, porque así vas generando los discípulos. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. ¿Cómo agrado a Dios? Hay un montón de gente con la que puedes agradar a Dios, ¿no? Ahora, la salvación de Dios la entendemos, ¿verdad? Por medio del sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? También tiene una exigencia ética para nosotros. Sí, sí. No nos vamos a separar de esa exigencia, ¿verdad? Hermano Juan Carlos decía hace un momento, bueno, Señor Jesucristo, con sus discípulos, iba a un lugar, enseñaba con su vida, con su testimonio, señalaba, no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Señalaba, mire, esos hombres, los fariseos, tienen una capacidad, tienen un conocimiento, tienen un intelecto, viven una religión. No hagan lo que ellos hacen. Escuchen, aprendan, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad?
vivan diferente. No seamos como el mundo, aunque vivamos en el mundo. Hay tantos principios que vamos a encontrar, ¿verdad? Bueno, Colosenses 3:9 dice, no nos mintamos unos a otros, ¿verdad? Habiéndonos despojado del viejo hombre, dice Colosenses, que definitivamente con nuestros hechos y todo lo demás, ¿verdad? No nos conformemos, dice Pablo también, a este mundo. Tenemos que ser totalmente diferentes. Y Malaquías le está diciendo a los sacerdotes, ¿cómo podemos agradar a Dios? Mire, ¿cómo pueden agradar a Dios ustedes? Ahora, vean lo terrible de esta pregunta. Se la está diciendo a los sacerdotes, ¿verdad? Diferente fuera que se le dijera a aquel que no conoce absolutamente nada de Dios. Mire, ¿cómo puede agradar usted a Dios? Y vendría en cuánta respuesta. Pero se las está diciendo a los líderes espirituales, Malaquías. ¿Cómo pueden agradar a Dios haciendo las cosas que están haciendo? Y aquí es un momento para que cada uno de nosotros medite en qué cosas estamos haciendo que no le agradan a Dios. Y ahí viene como que el contraste de la misma pregunta, ¿verdad? Si estas cosas que estoy haciendo no le agradan a Dios, ¿cómo lo puedo agradar? Quizá No, la y somos sacerdotes desde que aceptamos a Cristo en el corazón. sí, Aceptamos el sacerdocio del Espíritu Santo. sí, Entonces también nos lo está diciendo a nosotros. exactamente. Aquí está lo complicado, ¿verdad? Malaquías, en su tiempo, en su momento, en el contexto, a estos sacerdotes. Pero cada uno de nosotros somos ahora una nación santa, un real sacerdocio. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y a mí me gustaría que en esta semana analizáramos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo agrado a Dios en mi día a día? Y a mí me gusta el punto del hermano Juan Carlos, ¿verdad? No vamos a irnos a meter al templo y en el templo fingir que somos los mejores cristianos del mundo. Y aquí yo diría, qué interesante este tema de la pandemia, ¿verdad? Cómo nos enseñó algo bien importante. La iglesia como institución fue sacudida y hasta diría yo, fue desaparecida. Y volvimos a la iglesia de hechos, en las casas, cada quien, cada uno de nosotros con nuestra propia familia. Yo no sé ustedes, pero llegaron un par de meses donde nadie se preocupaba por los demás, cada quien en su casa enseñando, instruyendo, buscando a Dios, y luego aparecieron todo el tema de las redes sociales y se comenzó a enseñar y a hablarnos y a escribirnos, pero un contexto totalmente diferente de la institucionalidad, ¿verdad? ¿Qué estamos enseñando en nuestra casa nosotros? A nuestros hijos, ¿qué le estamos enseñando? Porque, quieras o no, hemos estado encerrados, ¿qué? 6, 8, 9 meses. ¿Qué aprendimos en ese encierro? Vamos a salir, definitivamente, ¿verdad? No sé cuántos meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, no lo sé. Va a volver a ser la iglesia que era hace un par de años. Vamos a seguir siendo los mismos cuando ya estemos libres, voy a ocupar yo esta expresión, ¿verdad? O algo cambió. Y la pregunta entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Qué tipo de sacrificios nosotros estamos ofreciendo a Dios? Bueno, Pablo hace la referencia y dice, mire, deben de ser ustedes sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Nos pone a nosotros mismos como ese sacrificio. Ahora, ¿somos como el sacrificio que los sacerdotes en Malaquías daban? ¿Defectuosos? ¿O somos sacrificios que Dios puede decir, no, hombre, esto es olor fragante para mí? No, este es un sacrificio que yo acepto con un corazón abierto. Podría decir eso Dios de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? E insisto, ¿verdad? ¿Cómo podemos agradarlo? Y para mí mismo, ¿cómo puedo agradar a Dios cada día? ¿Cómo puedo agradar a Dios? En mi vida de religión, ¿puedo agradarlo? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué debo de hacer para agradarlo? ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere que siga en esa religión? ¿O quiere que yo sea una persona genuina? ¿Que viva una vida genuina? Y dentro de esa vida, tener esa relación con Él, ¿verdad? En esa vida de familia, en esa vida de trabajo, en esa vida de estudio. Y ahora con la pandemia, en esta vida de encierro, ahí puedo agradar yo a Dios. Y la pregunta podría ser sí,
Y Malaquías le dice a los sacerdotes, ¿saben qué? Ustedes se han vuelto indignos delante de Dios. Tienen el cargo, pero son indignos, ¿verdad? Y hacen indigno también al Señor. Porque la expresión de santidad de Dios, ustedes la han trastornado de tal forma que ya no importa. Mejor sería que cualquiera blasfemara. ¿Qué piensan los paganos? ¿Verdad? Malaquías haciendo esa expresión. ¿Qué piensan los paganos de la vida religiosa del pueblo de Israel? Ahora, recordemos, el pueblo de Israel viene de un contexto de paganismo por estar cautivos. Y ahora entran nuevamente a su vida de devoción a Dios. Y es ahí donde los sacerdotes tenían que agarrar al pueblo y enseñarles lo correcto, enseñarles exactamente lo que Dios decía, para que el pueblo pudiera afinarse, diría yo. Y por eso Malaquías comienza con los sacerdotes diciéndole, ustedes están generando un problema al pueblo. Ustedes le están generando un serio problema de hipocresía al pueblo, porque no están permitiendo que el pueblo haga las cosas correctamente, ¿verdad? Se están burlando del pueblo y se están burlando de Dios. Y esto es delicado. Y Malaquías les hace la expresión, ¿verdad? Esto es triste. La ofrenda que ustedes están llevando a Dios, Dios la está rechazando. Porque no es esa ofrenda que Dios quiere. Y aquí, hermanos, nosotros podríamos ser los mejores para servir en el ministerio. Podríamos ser los mejores para ofrendar, los mejores para servir, los mejores hospedadores, los mejores en enseñar, los mejores, y pongamos el título que querramos. Pero si esa forma de vida que tenemos no le agrada a Dios, ese ministerio, esa ofrenda, no le agrada a Dios. Ese trabajo que hacemos para el Señor no le agrada, porque estamos profanando el nombre de Dios. Y eso es lo que Malaquías le está diciendo a los sacerdotes. Ustedes están profanando el nombre de Dios. El versículo 11, esto es un tema, ¿verdad? Porque lo voy a leer, porque aquí entraríamos quizás, aquí comienza el primer conflicto para nosotros en el versículo 11, porque de donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, Malaquías no está pensando en este momento exacto de la historia. No está hablando ni está interpretando lo que está sucediendo en ese momento, porque en ese momento el paganismo era grande. Malaquías está hablando del futuro. Malaquías está hablando del milenio, cuando todas las naciones van a doblar rodillas delante del Señor, cuando los pueblos que no son el pueblo de Dios van a ofrecer sacrificios, van a ofrecer ofrendas a Dios. Malaquías le está diciendo al pueblo, mire, llegará un momento donde las naciones paganas, donde los gentiles van a tener la oportunidad, les dice a los sacerdotes, que ustedes están teniendo. Y ellos lo van a aprovechar. Y ellos lo van a hacer bien y lo van a hacer de tal forma que le va a agradar a Dios. Y nosotros, dice Malaquías, que somos los que deberíamos de darle testimonio a las naciones, porque para eso Dios llamó al pueblo de Israel, para dar testimonio a las naciones. Estamos fallando. Estamos dándole ofrendas a Dios que a Él no le agradan, porque según la ley, esa ofrenda se consideraba como una ofrenda no limpia. Y compara Malaquías a los paganos con el pueblo de Israel y les dice, en el futuro los paganos van a ofrecer una ofrenda que le agrade a Dios. Pero ustedes que tienen la responsabilidad hoy y que deberían de estarlo haciendo bien, no lo están haciendo. Y el principio de Malaquías, aunque son sinceros haciendo una ofrenda, lo están haciendo sin la verdad. Yo puedo ser sincero sirviéndole al Señor en el ministerio donde estoy,
Mi ofrenda puede ser sincera. Mi diezmo puede ser sincero. El sacrificio que yo hago puede ser sincero, pero si no tiene la verdad de Dios, si no estoy cumpliendo conforme a la palabra de Dios, hermano, lo siento mucho, pero esa ofrenda no sirve. Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero ese sacrificio no es tomado en cuenta. Y aquí encontramos, ¿verdad? Y esta clase no es de religiones. A lo mejor en algún momento podamos meternos a una clase para ver y evaluar religiones. Pero yo puedo ser de la religión X y cumplir todos los sacrificios que me pida la religión X. Pero si no estoy haciéndolo conforme a la verdad de la palabra de Dios, es un sacrificio sin resultados. Puedo ser de la religión y yo le puedo poner nombre a las religiones. Y cada uno haciendo actos de sacrificio tan grandes y cualquiera podría decir que increíble lo que están haciendo. Pero si no tiene la verdad, si no se maneja conforme a la palabra de Dios, lo siento mucho, ¿verdad? La sinceridad no me va a ayudar. ¿Cuántas personas son sinceras haciendo lo correcto, lejos de la verdad de Dios? ¿Verdad? Aún el estar en esta clase puede decir, no, no quiero entrar a esta clase porque tengo el corazón, tengo las ganas, ¿verdad? Y quiero aprender. Pero si estamos lejos de la verdad, estamos aprendiendo, nos estamos llenando de conocimiento. Y yo creo, es bueno, ¿verdad? Tener el conocimiento es bueno. Pero la verdad va a producir transformación en nuestra vida. Y los sacerdotes se habían alejado de la verdad. Y aquí podríamos meternos, ¿verdad? Filosofía y hablar que es la verdad y algunos vamos a discutir y vamos a decir, es que la verdad es relativa, ¿verdad? Es que la verdad es absoluta. Yo no voy a discutir este tema porque no es un tema hoy por hoy de filosofía. Estamos hablando de la verdad que es la palabra de Dios. Punto. Pero los sacerdotes, conociendo esa verdad, sus sacrificios estaban lejos de lo que Dios requería para agradarle. Ahora, imaginémonos a estos sacerdotes con la ley de Dios en sus manos, ¿verdad? Teniendo el trasfondo que implicaba lo que ellos eran como pueblo escogido, como centenares de años de historia de religiosa de este pueblo, tanto malos como buenos, ¿verdad? Toda la condición espiritual de este pueblo. Y los sacerdotes teniendo esta oportunidad y ahora estar en un pésimo estado espiritual. Estar llevando al pueblo a... Bueno, el versículo 12, Malaquías les dice, mire, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Verdad? Ustedes le están faltando el respeto a los mandamientos de Dios. Le están faltando el respeto completamente a Dios. O habéis además dicho, ¿en qué os fastidió esto? ¿O qué fastidio es esto? ¿Verdad? Se puede imaginar sirviendo en el ministerio estos sacerdotes y diciendo, ay, esto ya se volvió aburrido. Yo no sé para qué me metí en esto, ¿verdad? La verdad es que yo no quería, a mí el pastor me dijo. Y yo, pues sí, lo hago porque ni modo. No hay nadie más que esté aquí haciendo esto. La condición que el pueblo estaba poniendo delante de Dios. Y lamentablemente, ¿verdad? Si lo hablamos al inicio de esta clase, hay dos caminos, ¿verdad? O soy obediente o soy desobediente. Y los dos, yo voy a ocupar esta expresión, y los dos van a tener una bendición, ¿verdad?
Tanto el obediente va a tener una bendición como el desobediente va a tener una bendición. Lo que pasa es que yo relaciono bendición con siempre cosas buenas, pero la bendición es que siempre voy a obtener algo. Y si estos sacerdotes estaban haciendo todo esto que Malaquías les estaba diciendo, y la conclusión es, ustedes están despreciando el nombre de Dios. Entonces Malaquías viene y les dice, miren, ¿saben algo? Ustedes van a ser disciplinados por estar menospreciando el nombre de Dios, por tener la posición que tienen para enseñarle al pueblo y estar enseñando erróneamente, estar enseñando a conveniencia quizás, estar enseñando lo que ustedes quieren y estar viviendo como ustedes quieren. Entonces van a ser reprendidos, ¿verdad? Y hay un llamado de atención, si vemos el versículo 1 del capítulo 2 en Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún la he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Sacerdotes, si no oyen y no deciden de corazón, si no cambian la actitud que tienen, entonces se van a encontrar en problemas, ¿verdad? Entonces lo voy a ver, lo voy a maldecir, ¿verdad? Entonces van a sufrir las consecuencias. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Quería que hubiera un cambio, ¿verdad? En la actitud de estos sacerdotes, en la forma en la cual estaban ellos ofrendando, que de paso la ofrenda era totalmente defectuosa, ¿verdad? Y ellos estaban poniendo sobre la mesa el sacrificio que 400 años más adelante iba a suceder. ¿Quién tenía que venir a salvar al mundo? No importaba quién entonces. Tenía que ser perfecto quien iba a salvar al mundo. No importaba. No importa quién sea, puede ser un pecador, ¿verdad? Totalmente defectuoso. Lo que los sacerdotes estaban enseñando 400 años atrás. Entonces, ¿la salvación de qué depende? De mi propia decisión, de lo que yo quiera hacer o como yo lo quiera hacer. Es lo que los sacerdotes estaban enseñando y es lo que Dios quería corregir a través de Malaquías. Recordemos, el tema de salvación siempre venía por un principio, ¿verdad? La perfección de quién iba a ser sacrificado. Y hoy por hoy, en este tiempo, en este momento, el corazón y la actitud de los sacerdotes lo estaba llevando a decirle al pueblo, no importa, no importa, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que va a salvar? No importa. Mire, lo importante es que usted ofrende. Cómo se haga, eso no importa. Cómo usted viva, tampoco importa, no interesa, ¿verdad? Lo importante es que usted cumpla el ritual. Lo importante es que usted viva la religión. Y la religión dice que usted tiene que traer un animalito y lo tiene que ofrecer a Dios. Los demás requisitos, eso no importa, ¿verdad? Y Malaquías les está diciendo, miren, no puede ser así. Cada detalle en la palabra de Dios hay que cuidarlo y cumplirlo. Cada detalle, por muy insignificante que fuera, hay que cuidarlo y hay que cumplirlo. Porque ese es el requisito que Dios ha puesto. Y es bien complicado, hermanos, es bien complicado, ¿verdad? Y de repente hasta puede ser bien pesado, pero cada detalle y cada requisito hay que cumplirlo, tal como dice la palabra de Dios. Ahora, esto es, como lo decíamos al inicio, no un tema de congregación, esto es un tema personal. Esto es un tema donde cada uno de nosotros va a meditar y va a disponer, como Malaquías le dice a los sacerdotes, y dispongan en su corazón hacer el cambio que sea necesario para agradar a Dios. Y este era el tema de Malaquías para con este pueblo. Debemos de agradar a Dios, ¿verdad? Y lo debemos de hacer
en todos los aspectos que impliquen esa relación que se debe de tener con Él. Ese vivir diario como nación al pueblo de Israel, ¿verdad? O a nosotros. Dicho sea de paso, ¿verdad? Los sacerdotes eran los líderes religiosos. Tenían la responsabilidad de guiar al pueblo y lo estaban haciendo mal. Ahora, el Nuevo Testamento nos va a enfocar los peligros y los daños que se pueden causar al estar enseñando o dando un mal testimonio. Y a esto sí ya nos incluye a nosotros el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Hermano Juan Carlos decía hace un momento, somos nosotros esos sacerdotes hoy en día. Saliendo de la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente está viendo? Bueno, Judas, segunda de Pedro, hace una referencia de los que enseñaban también la Biblia. Alguna vez yo creo la mayoría aquí ha leído Judas y ha leído segunda de Pedro. Y toda la referencia de los maestros, de los falsos maestros. La forma de vivir y la forma de enseñar y las consecuencias que esto implicaba el estar practicando este tipo de enseñanzas. Y yo puedo ser bien devoto, ¿verdad? Y yo puedo ser bien sincero en lo que estoy escuchando y estoy haciendo, pero estoy lejos de la verdad. Estoy lejos de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces estoy cumpliendo a medias o no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto me lleva a este gran problema. Y esto me lleva a esta situación, ¿verdad? Que los sacerdotes en Malaquías estaban viviendo. Estos maestros que menciona Judas y que menciona Pedro, dice que vivían bajo la astucia, ¿verdad? Bajo el ataque unos contra otros. Se aprovechaban de los pequeños errores. ¿Y qué es lo que hacía todo eso? Apartarles a sus oyentes de la voluntad de Dios. Hay detalles, hermanos, hay detalles, los cuales nosotros tendríamos que meditar, ¿verdad? Y yo les dejo un reto esta noche, cada uno de nosotros, meditar en esos detalles, insignificantes quizás, ¿verdad? No tienen importancia, pero esos detalles insignificantes que no tienen importancia son los que nos están llevando a vivir una vida de religiosidad más que una vida de relación íntima con Dios. Y la repetimos y vivimos día a día y estamos tan seguros que eso es la vida cristiana y estamos tan convencidos de que viviendo así estamos agradando a Dios. Y ahí el reto, hermano, meditar sobre ese estilo de vida y si hay que hacer cambios, como Malaquías le dice a los sacerdotes, hay que hacer esos cambios, ¿verdad? Y yo no me quiero quedar con el texto de segundo capítulo de Malaquías, aunque Dios les dice, miren, si no oyeren, todavía, ¿verdad? Seguimos con el tema de amor de Dios. Hay una advertencia. Yo espero, dice el Señor, que escuchen advertencia. Y cuando hay una advertencia, volvemos otra vez, hay un tema de decisión. Y esto es lo bueno de la vida cristiana. Yo decido qué camino voy a tomar. El camino de la desobediencia es el más fácil y es el que no tiene complicaciones, aparentemente. El camino de la obediencia es el más difícil. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque por naturaleza no estamos diseñados, gracias al pecado, a vivir una vida de obediencia. Allí se muestra nuevamente el amor de Dios, dándonos el Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, ¿verdad? A fin de presentarnos delante de Dios perfectos. No estamos solos, pero yo tengo que decidir, yo tengo que dar el primer paso hacia dónde quiero caminar. Es bien difícil, es lo más difícil que puede existir. Yo no quiero mentir, ¿verdad? Y decir, hermano, la vida cristiana es fácil. Si yo les digo eso, yo los estoy engañando. Me vuelvo como uno de los maestros de Judas o de segunda de Pedro.
La vida cristiana es difícil. Por eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos ayude a vivir la vida cristiana. Pero cuando entramos en ese camino de obediencia con la ayuda del Espíritu Santo, comienza Dios a obrar en nuestras vidas de tal forma que retroceder se vuelve imposible. Porque no queremos, porque estoy mejor que como estaba en el camino fácil de desobediencia. No, hombre, si el camino de desobediencia es un deslizadero, ¿verdad? Yo me siento y me lleva. Ahí están los amigos, ahí está esto, ahí está lo otro. Es increíble. El camino de obediencia es cuesta arriba. Pero ¿por qué no quiero quitarme de ese camino? Por todos los beneficios que muestra. Y el Señor viene a través de Malaquías y le dice a los sacerdotes, miren, si ustedes escuchan y deciden de corazón dar gloria a Dios, la cosa puede ser diferente, ¿verdad? Les pasa la pelota a los sacerdotes. Miren, ustedes tienen que escuchar, oír, escuchar. Hay una diferencia ahí. Ustedes tienen que escuchar. Si ustedes escuchan y ustedes deciden en su corazón dar gloria a Dios, ¿verdad? O lo que hablamos hace un momento, el tema, si ustedes deciden, si ustedes en su corazón quieren y toman la decisión de agradar a Dios, dice Malaquías a los sacerdotes, la cosa puede ser diferente, totalmente diferente. Y esto, hermanos, es difícil. Querer agradar a Dios es difícil. Y Malaquías le está diciendo a los sacerdotes, ustedes tienen que decidir agradar a Dios. Ahora, es un tema de decisión, ¿verdad? La vida cristiana es un tema de decisión, eso lo sabemos. Ay, es que yo siento, no, el sentir eso es emocional y la vida cristiana no es emocional. La vida cristiana es de decisión. Hoy comienzo a hacer esto, hoy comienzo a hacer esto, hoy comienzo a vivir de esta manera, hoy comienzo a vivir de esta manera. Ay, es que yo soy bien emotivo. No, las emociones dejémoselas a los psicólogos, ¿verdad? La vida cristiana es diferente, totalmente diferente. La vida cristiana es de decisión. Repito, no estamos solos. El Espíritu Santo. El hermano Juan Carlos decía algo y es un principio en la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos también a los hermanos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Yo les voy a llamar ángeles que están a nuestro alrededor, para animarnos, para empujarnos, para decirnos, hermano, aquí estamos, ¿verdad? Y cuando estoy a punto de, llega uno de esos ángeles y me dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Ay, ¿verdad? Iba a pecar, pero gracias a vos no voy a pecar. Pero después digo, Señor, gracias por ese ángel que pusiste ahí. La vida cristiana, hermano, la vida cristiana. La religiosidad, ya sabemos, por costumbre de nuestros antepasados, es una vez a la semana, nos vamos, nos sentamos, aplaudimos en algunos casos, en otros no, nos persinamos, ¿verdad? Hacemos lo que querramos hacer, regresamos a nuestra casa, a nuestra vida común y corriente, rutina, 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 rutina. Y Malaquías le está diciendo a los sacerdotes, esta no es la vida que Dios quiere para el pueblo. La vida que Dios quiere para el pueblo es una vida, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, de fiesta, ¿verdad? De gozo, de paz. Y eso es lo que el Señor le ofreció al pueblo de Israel. Y eso es lo que el Señor quiere ofrecernos a nosotros también. Pero si oímos, como le dice Malaquías a los sacerdotes, y proponemos en nuestro corazón, ¿verdad? Malaquías hace otra referencia, yo ocupo proponer, ¿verdad? Pero si decidimos en nuestro corazón dar la gloria a Dios, nuestra vida tiene que ser diferente. Pero hago entre comillas, el decidir dar la gloria de Dios no va a ser fácil. Es lo más difícil que puede existir. Probablemente habrá en la clase alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón. Comience a darle gloria a Dios. ¿Cómo? Decídalo, ¿verdad? ¿Y cómo hago? Pues no me pregunte a mí, ¿verdad? Pregúntele a su pastor o donde usted se congrega, o en la semana nos escribimos y alguien dice, mi hermano, yo quiero saber sobre este tema. Comenzamos, hablamos, pero el tema de decisión queda en cada uno de nosotros, ¿verdad? Nadie puede decidir por nosotros.
Nadie puede decidir por nosotros. Comenzando el primer paso, ¿verdad? Ah, no, hombre, hermano, yo ya tengo 5 años de ser cristiano, pero no puedo dejar el pecado. Decida dejar el pecado. Usted no está solo, decida. Y eso es lo que Malaquías le está diciendo a los sacerdotes. Escuchen y decidan en su corazón dar gloria a Dios. ¿Verdad? Es su responsabilidad, les dice Malaquías. Yo solo vengo a decirles, esto no le agrada a Dios. Y esto es lo que Dios va a hacer. Pero ustedes decidan que la cosa sea diferente. Ay, es que no puedo dejar el pecado. Ajá, decida dejarlo. ¿Y cómo? Ya no lo haga. ¿Y tan fácil es? No, es lo más difícil. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Y repito, no estamos solos, ¿verdad? Ahí, cierro en este momento. Comentarios, hermanos, si hubiera, para ampliar este tema. Sí, hermano. Parte de la decisión que dices, lo más importante o lo difícil de la decisión es darse cuenta de su pecado. Es que la soberbia, o sea, nuestro ego, que es nuestro principal enemigo, o sea, Satanás no tiene nada que ver en esto, ¿eh? Entonces es la soberbia, porque lo doloroso es morir a ti, porque una vez que empiezas a caminar con Cristo y ves que las consecuencias son esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, pues dices, oye, pues, ¿por qué estaba haciendo eso durante tanto tiempo y no lo puedo dejar si esto es mucho mejor? Porque la libertad en Cristo es infinita, ¿va? Pero el problema es que, por ejemplo, me pasaba con el alcohol. Yo decía que si no bebía no me divertía, o no era una persona divertida, o la gente ya no me veía agradable, o no podía cerrar un buen negocio porque pues, tenía que beber para hacer esas cosas, ¿no? Entonces yo no me daba cuenta del problema hasta que me volteé a ver en un espejo espiritual y vi mi pecado tal cual, y es cuando se toman las decisiones. Pero eso es lo difícil, el que tú tengas la humildad entendamos que es la disposición del corazón de hacer la voluntad de Dios, que tengas la humildad, esa disposición para darte cuenta de quién eres y aceptarte como eres. Entonces, en el momento en que tú te aceptas como eres, detectas tu error. Entonces, ningún pastor, nadie te va a poder ayudar. Es más, ni el mismo Espíritu Santo, porque es un caballero y respeta tu libre albedrío. Entonces, ni el mismo Espíritu Santo te va a ayudar si tú no tienes esa actitud de arrepentimiento. Si nos vamos a la palabra religión, es religare, o sea, volver a. Arrepentimiento es cambio de dirección, o sea, volver a. Y conversión es cambio de dirección también, volverá. Es lo mismo, nada más que religión ya lo toman como una cuestión político-social y no la esencia, que es el arrepentimiento. Lo que nos llama el reino, arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. O sea, cambiemos de dirección. Para lograr ese cambio de dirección hay que darnos cuenta y estar convencidos de que somos pecadores y de reconocer el pecado, y en ese momento ya el Espíritu Santo se va como, o sea, pues como con toda la libertad, pues, en tu voluntad de cambiarte, ¿verdad? Pero ese es el punto clave, el darte cuenta quién eres. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, hermano General. De las cosas que me afectaron fue el ver qué dones te había dado Dios. Y esos dones tienes que desarrollarlos con la finalidad de darle la gloria a Dios, no para darte importancia, punto 1. Punto 2, ¿en qué área estás capacitado por Dios para desarrollar ese ministerio? Todos estamos
integrando el mismo cuerpo de Cristo, lo dice el Señor, y todos con diferentes dones. Es una. Dos, tres, lo que he visto es que no tenemos una organización tal que nos capaciten para desarrollar ese don y poder canalizar nuestro don hacia donde los demás ven que puedes desarrollarlo. Lo vas desarrollando por tu propio, por decisión propia, porque se te hace fácil, porque el Espíritu Santo te ayuda, etcétera. Pero no porque tengas una asesoría de otros hermanos que te apoyen para que digan, oye, vamos a organizarnos como cuerpo que somos, ¿verdad? Y que cada quien haga sus funciones. Por ejemplo, a mí me hizo mucho ruido cuando me dijeron, ¿cuál es tu religión? Y leí Santiago 1, 26 y 27. Si visitamos a los enfermos y a las viudas, o no, ¿verdad? Oye, es que la visitación no es un misterio. Y empezaba yo con los choques. A ver, entonces, ¿cómo lo hago? Por eso es por lo que uno debe de intercambiar impresiones con los hermanos, ¿verdad? Para que te digan, oye, yo veo que puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y tener una retroalimentación entre unos y otros. A mí, en lo personal, ¿verdad? Cuando me sentí cansado y ya no tenía yo el deseo de seguir en el ministerio, ya se lo dije a quien estaba en la iglesia, a petición de que cuando lo sentí le dije, oye, pues ahora te cargo tú. Y no me creyó. Espero que él llegue a mi edad a ver cómo se siente, ¿verdad? ¿Sí me explicó? O sea, ese tipo de cosas uno tiene que decidirlas, pero no porque alguien te apoye, porque alguien te oriente. A lo mejor porque no lo busco, pero no veo una estructura de cuerpo de tal manera que te lleve a honrar a Dios en el don que Él te dio. Es una parte que yo he visto, ay, qué falta me hace a mí. Bueno, buen punto, ¿verdad? Buen punto. Ser capacitados en nuestros dones para honrar a Dios. Interesante. Lo anoto, hermanos, y yo voy a transmitir este detalle porque como 5E también podríamos generar, ¿verdad? Se podría generar lo que usted, hermano, está dando como comentario, porque su inquietud es la inquietud de muchos, ¿verdad? Vaya, yo tengo estos dones, ¿y ahora qué? Y no desarrollar esos dones de repente también se genera, bueno, entonces estoy en contra de la voluntad de Dios porque no estoy haciendo del regalo de Dios, no lo estoy haciendo efectivo, ¿verdad? Es de transmitir esta información. Sí, gracias, hermano. Y otro de los puntos para reforzar es no la autoevaluación, sino la evaluación de alguien que te vea cómo vas, ¿verdad? Para que puedas ir mejorando paso a paso. Sí. Porque a veces no nos damos cuenta, al menos yo no me doy cuenta de si voy bien o voy mal o voy para atrás o cómo voy. Sí, sí, aunque aquí siempre lo ideal es buscar nosotros, ¿verdad? Buscar nosotros a alguien al cual darle cuentas y decirle, yo necesito, ¿verdad? Que me estés evaluando. Y eso sí, este es un tema de madurez emocional, espiritual, como lo querramos, porque si yo abro la puerta a un mentor, ahora, ¿verdad? Estoy ocupando un término ya pasado de moda. Si yo abro la puerta a un mentor y decirle, necesito que tú me estés evaluando, me estés instruyendo, me estés diciendo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, después, cuando vengan esas palabras, yo tengo que estar bien parado, ¿verdad? Yo tengo que estar bien parado, porque si busco a una persona la cual me va a ayudar, es eso, ¿verdad? Me va a ayudar. Porque si lo que quiero nada más es que medio me maquillen, la cosa se vuelve diferente. Y esto es un reto, y de verdad es un reto para todos, hermanos. Buscar a alguien, tener a alguien con el cual rendirle cuentas.
¿verdad? Esto es así y es necesario. Y la rendición de cuentas en algún momento se vuelve violento, ¿verdad? Porque voy a escuchar palabras que no quiero oír, pero son necesarias, porque esto me ayuda a crecer, ¿verdad? A crecer como persona, espiritualmente, ¿verdad? A crecer emocionalmente, y esto es clave, ¿verdad? Yo pienso ahora mismo en el momento entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Pablo le dijo a Pedro, no es correcto lo que estás haciendo. Estás haciendo con el pueblo de Israel una cosa y con los gentiles otra cosa. Eso es tener doble cara. A Pablo le molestó, pero después Pablo reconoce y dice, sí es cierto, estoy actuando mal, ¿verdad? No es correcto. Aquello les estoy diciendo que vivo bajo la ley y aquí estoy queriendo vivir bajo la gracia. Eso no es correcto, ¿verdad? Y lo entendió. Pedro lo entendió. Pedro entendió que no era correcto, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo. Y cambió, ¿verdad? Entre líneas queda el entendido que él cambió su forma de proceder y eso es importante. Sí, hermano Genaro, eso es importante. No sé si habrá alguien más, si no vamos a orar, hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí. Son palabras para los sacerdotes de parte de Malaquías duras, ¿verdad? Y aquí la respuesta de Dios a una crisis espiritual que los sacerdotes estaban generando al pueblo, ¿verdad? Esta crisis espiritual, los mismos líderes espirituales la estaban generando. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Escuchen y cambien, ¿verdad? Escuchen y cambien. Oigan la palabra, ¿verdad? Oigan y cambien. Hermanos, debemos de cambiar. Cada uno sabrá qué necesita cambiar y debemos de hacer, ¿verdad? La otra semana vamos a ver muchas de las condiciones sociales. Estamos hablando temas civiles, temas sociales y Malaquías también va contra el pueblo ahora, ¿verdad? Diciendo, miren, aquí hay bastantes cosas que no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué debemos de hacer, verdad? Y ahí la respuesta de Dios a esas otras crisis, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a descansar también. Gracias, Padre, esta noche por permitirnos tener este momento, Señor, de aprender en los comentarios de todos los que hemos estado aquí, Señor. Sé que en la mente de muchos han habido ideas, han habido pensamientos. Ayúdanos a poner en orden todas esas ideas y pensamientos, ponerlas delante de ti, Señor. Pero como termina Malaquías diciéndole a los sacerdotes que oigan tu palabra, Señor, y que dispongan en el corazón a hacer los cambios necesarios. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a escuchar tu palabra cada día, cuando estamos delante de ti, Señor, escuchar tu palabra y no solo escucharla, sino proponernos en nuestro corazón hacer el cambio necesario para poder agradarte, Señor. Te lo pido y te lo suplico. Ayúdanos a todos, Señor. Las demás clases, a los demás hermanos que están dando clases, bendíceles, Señor, y ayúdales. Y que todos podamos aprender. Y no solo quedarnos con ese conocimiento, sino ir y enseñar a aquellos que lo necesitan, Señor, para que sus vidas puedan ser transformadas, igual que las nuestras. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Juan Carlos, felicidades. Dios les bendiga. Feliz cumpleaños, Juan Carlos, y bendiciones a todos. Gracias. ¿Cuántos cumplió mi hermano? 50. Perfecto. Feliz cumpleaños. Sí, gracias. Vemos, Dios les bendiga. 50 Faltó la añotes. foto. Faltó la foto. La foto. Quiero ver cómo tomar la foto. No sé. Ahí está Lili, se la puede tomar. Lili Vaya. Díaz. Vaya pues, alguien que nos eche la mano. Lili, la foto. Ya se nos fue. Se nos fue, ni modo. Bye. El otro martes tomaremos Okay. la bendita foto, ¿verdad? Aquí viene. Buenas Aquí viene. noches. Ya dice que sí. Ay, ya se salieron. Vaya, viene ya, que nos tome la foto entonces. Toma Si la foto con lo que estamos, niña. pueden, por favor. El hermano, la foto, toma. Vaya, abran las cámaras. Vino yo porque por estoy favor. bellita. Ay, no. Todos somos guapos.
Vaya, contá. A la 1, a las 2 y a las 3, ya. Va a tomar 2, dice. Bueno, A la 1. Ya estuvo. Feliz noche. igual, Dios les bendiga. Pasen buenas Bendiciones. noches. Bendiciones.